Hola, bienvenidos a su podcast semanal. El tema de la semana, conflictos en Roma. Trataremos 6 temas de los cuales queremos que sean partícipes. El primer tema es el conflicto entre los patricios y los plebeyos. La lucha social y política librada entre los patricios y los plebeyos surgió del deseo de los plebeyos de lograr la igualdad política. Se inició con el Cesio Plebis del 494 y culminó en el 287 con la Lex Hortensia, ley que les permitió hacer que la igualdad política se diera. Luego de 2 siglos de confrontaciones que dominaron la vida política de los inicios de la República Romana y a base de que los plebeyos se instalaron en el Monte Sacro al rechazar prestar el servicio militar, esta fue la primera sesión de la plebe. Las guerras serviles fueron una serie de 3 revueltas de esclavos durante la República Romana tardía. La primera fue en 135 a 132 a.C., tuvo lugar en Sicilia, liderada por Euno, un esclavo que afirmaba ser profeta y Cleón. La segunda fue en 104 a 100 a.C., también tuvo lugar en Sicilia y fue liderada por Terifón y Atenión. La tercera fue en 73 al 71 a.C., tuvo lugar en Italia y fue liderada por Espartaco. Esta última fue la más conocida e importante de todas. Espartaco, con sus grandes victorias, dañó gravemente al ejército republicano y fue el único líder que casi logró la victoria. La Primera Guerra Civil de la República Romana fue el primero de los grandes conflictos militares políticos de la República Romana. Esta guerra tuvo lugar cuando los líderes de las dos facciones se enfrentaban en el Senado, los optimates y populares, Sila y Cayo Mario, respectivamente, compitieron por los honores de liderar la guerra contra los Matriates VI, rey del Ponto, quien había invadido la provincia romana de Asia y asesinado a miles de romanos. Esto convocó y derrotó a los populares y se estableció como el dictador. Reformó la constitución republicana, cediendo más poder al Senado. Recortó el de los tribus y de la plebe y el de las asambleas populares. Finalmente Sila renunció al poder absoluto y se retiró de la vida política. La guerra cimbria tuvo lugar entre el año 113 y 101 a.C. Se libró entre la República Romana y las tribus protogermánicas de cimbrios y teutones, quienes migraban del norte de Europa hacia territorios bajo dominio romano, provocando de esta manera el enfrentamiento. Su nombre lo recibe quienes se oponían a los romanos. En el año 113 a.C. tuvo lugar el primero de los enfrentamientos. Los romanos tuvieron que plegarse ante la potencia de unos bárbaros que les superaban en cuanto a su preparación física. En cuanto al origen de la guerra cimbria, los cimbrios eran una tribu originaria de la península de Jutlandia. Sus vecinos más cercanos eran los teutones que vivían en Jutlandia. Por razones climáticas, tal vez inundaciones, numerosas familias cimbrias tuvieron que abandonar sus tierras, y en su travesía a encontrar su tierra prometida, se les unieron algunos pueblos que también fueron perjudicados. Entre ellos encontramos a los teutones. Cayo Mario nació en el 157 a.C. en Alpino, una ciudad al sur de Roma. Este hombre siempre soñó con entrar a la vida política, cosa que le costaría mucho. Entonces optó por la vida militar para hacerse un nombre. En el año 116 es elegido pretor urbano. Su carrera aquí se estancó. Se recuperó hasta el año 110 a.C., cuando se casó con Julia. Esta muchacha era hija de un patricio de familia antigua, pero sin dinero. Gracias a la influencia que tenía este señor en la vida política, Cayo Mario logró ese auge político que hizo que el pueblo supiera de él. Cayo Mario creó nuevas reformas militares contando con el pueblo, con esas personas que entre comillas eran pobres. Sabemos que Cayo Mario no la tuvo fácil, que tuvo que empezar desde cero, pero fue uno de los mejores militares que tuvo la República Romana. La guerra social, o también denominada Guerra Marsica, fue un conflicto armado entre la República Romana y los aliados italianos. Tuvo sus inicios en el periodo de los hermanos Greco, quienes pertenecían a una de las familias más influyentes de la República.